Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Imagina estar disfrutando en una playa paradisíaca con arena blanca, palmeras y un mar espectacular. Ya comenzó el destino del mes Caribe. Elige entrar en modo Caribe y disfruta de los más espectaculares destinos. Relájate en las increíbles playas del Hotel Paradisus Cancún o disfruta al máximo en Paradisus Punta Cana. Visite ahora una oficina LATAM Travel y asesórese por expertos en LATAM Travel. Le crean todo su viaje. Usted puede estudiar fonoaudiología en la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. Con las nuevas becas 2019, desde 580 puntos ponderados obtendrá un 40% de descuento en el arancel. Infórmese en becas.udd.cl. Universidad del Desarrollo, la Universidad del Futuro. Un buen vino y un excelente lugar son la fórmula perfecta de las noches en el restaurante El Cid de Sheraton Santiago. De lunes a sábado lo esperan con una nueva y exquisita carta con música en vivo los días viernes y sábado, y para los amantes del vino cada mes con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de su velado un momento inolvidable. Cena en el Cid de Sheraton Santiago. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook. Mucho más. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Y estamos con el panel de los días lunes. Están Araceli Leuquén, que avisó pero profusamente que venía al panel por las redes sociales. Jorge Alessandri y Gonzalo Winter. ¿Cómo están todos? Que no avisaron. Muy buenos días. Ya, cuéntanos las últimas cifras. Las últimas cifras estaba contando la Viene con el dedo Jorge Alessandri, entintado. diputado, viene con el dedo entintado de las últimas cifras de la... La última cifra de la elección de la UDI, 51,3% para Jacqueline Van Rieselbergher y 48,7% para Macaya. Cuando Lagos y Lavín empataron en el 2000, la primera reacción y la primera declaración pública de Lagos después de esa segunda vuelta fue: he escuchado al pueblo. Así es. Yo creo que hay que darle una semana todavía para ver si escuchamos algo Me así. parece que Jacqueline Van Rieselbergher dice: he escuchado al pueblo de la UDI, dice. Bueno, vamos a ver, pues si esa frase tiene mucho sentido, lo que dijo Lagos el 2000. Dijo: voy a gobernar con unidad, voy a buscar acuerdos, voy a buscar consenso, voy a buscar lo mejor para el país, y así fue, y así lo recordamos todos. Entonces creo que eso le hizo bien a Chile en ese momento, y también el ejemplo es aplicable a un partido importante de la centro-derecha chilena. Oye, en todo caso, yo como contaba, ya empezaron a pasar cosas. Bueno, una que viene de antes y que venía a pasar, que es el propio Ignacio Urrutia dijo que se iba. Y como le gusta desafiar a Ignacio Urrutia, no es tan tranquilo, dice: yo sé que se van a ir muchos más, no soy el único. Sí, pero la renuncia de Ignacio Urrutia no tiene que ver con la elección, porque le estaba apoyando a Jacqueline Van Rieselbergher. Además que renunció la semana pasada. ¿Dijo? ¿Lo formalizó? Sí, lo formalizó la semana pasada. Sí, lo acaba de anunciar públicamente ahora. Pero son más desencuentros, temas de su trabajo parlamentario. Yo creo que es una tremenda pérdida para la bancada. A pesar de sus salidas de libreto y todo, Ignacio Urrutia tiene un trabajo importante en terreno, es primera mayoría en su distrito, en comisiones también es un tremendo aporte. Más allá de las salidas de libreto por las que se puede conocer en la prensa, es un diputado que suma, así que espero que siga participando, aunque sea como independiente de la bancada. Igual que participan otros independientes, sí, como Pablo Prieto. Sí, no, está lleno. Pepe Out. Pepe Out, exacto. Que administrativamente en la Cámara siguen siendo de una bancada, porque si no eres de una bancada es muy difícil trabajar. Ser parte de una comisión, participar en el debate, pedir la palabra en la sala incluso. Entonces administrativamente sigues siendo parte de una bancada. O sea, aunque no, de un comité, aunque no seas militante, exacto. Oye, Araceli, como tu colega Camila Flores lo planteó como desafío, que hay que decir las cosas abiertamente y valientemente y dejar de ser tibios y amarillos. ¿Tú eres pinochetista también? ¿Te declaras así? No me declaro pinochetista, pero sí respetuosa de la consecuencia de algunas personas, militantes muy especialmente en la UDI y en Renovación Nacional. Yo creo que estamos bien acostumbrados y de verdad en eso concuerdo con Camila respecto a este complejo que tiene muchas veces nuestro sector de decir las cosas con respeto, pero decir las cosas como son, porque yo escucho a muchos militantes que tienen un discurso en la interna y otro discurso bien distinto en lo público. Me ha pasado con hartos temas, yo pago el noviciado porque soy parlamentaria nueva, todavía 9 meses recién, y la verdad es que la inconsistencia de quienes llevan años en este bagaje parlamentario me parece grosera, desde Bolsonaro pasando a situaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, y me parece pésimo que mi bancada, que es Renovación Nacional, algunos muy especialmente que se hacen llamar los paladines de la defensa de la libertad, de la
tolerancia a la diversidad, hoy día no hagan lo propio cuando significa el respeto a quienes piensan distinto dentro de esta diversidad al interior de Renovación Nacional, que digámoslo, es la más numerosa dentro del Congreso Nacional. A ver, pero ¿a quién te estás refiriendo? Al ala más, que se denominan, a juicio de ellos, bueno, más progres, más libertarios. Yo creo que uno, se lo he dicho a algunos parlamentarios que llevan más años que yo en esto y tienen más experiencia. Yo creo que acá uno no puede pertenecer a rebaños, uno es moderado en el contexto de una realidad social, política, económica, cultural, y es más progre en el contexto de otros temas. No tenemos por qué encasillarnos tanto respecto a lo que queremos representar o proyectar. Yo respeto, yo creo que eso es lo que hemos perdido, y eso es lo delicado. Hemos perdido el respeto hacia el que piensa distinto. No porque Gonzalo tenga una diferencia conmigo en algún tema valórico lo voy a condenar. Y yo creo que la mala señal hoy día es que muchos que vienen de generaciones mucho más nuevas, gente mucho más joven que debería tener una visión más amplia respecto al respeto, hoy día lo está perdiendo absolutamente. Yo siento que eso no le hace muy bien, muy especialmente a Renovación Nacional, que es el domicilio que yo he elegido justamente por esta diversidad que existe, pero que hoy día no está demostrando para nada. Sí, yo hice la editorial sobre Camila Flores, no porque trate de aprovechar, qué sé yo, a alguien que dice cosas normalmente, todos los partidos, digo, tienen personajes que son medio estrambóticos, que hacen cosas particulares, que destacan, qué sé yo, saltándose protocolos o diciendo determinadas cosas. O y la prensa tiende a incurren, claro, porque son las personas que se ven y además ellos buscan conocer, ser conocidos porque en 4 años tienen reelección. No, pero lo que encontré interesante que hizo Camila Flores es que no lo que dijo, yo soy pinochetista, no, sino dónde lo dijo y lo que dijo después. Y lo que dijo después. La reacción que genera. Claro, lo que dijo después. Y lo que dijo después. Lo dice en un Consejo General de Renovación Nacional y no solamente dice lo que ella es, sino que le pide a su partido y a su coalición, un poco lo que decía Araceli, dejen de decir en público una cosa distinta a la que dicen en privado. Salgamos, sean valientes como yo, porque si yo soy mujer y soy valiente y creo que ustedes también sean valientes, dejemos de ser tibio, de ser amarillo y digamos las cosas por su nombre. Y eso lo encuentro un desafío bien interesante proveniendo de un millennial, es decir, de gente que históricamente mira a estos viejos tótems y los ve como ancianos patriarcales que son como solamente motivo de orgullo. Y uno dice, oye, a mí me dicen una cosa aquí en la mesa cuando estamos callados de que somos, y después afuera dicen una cosa distinta. Yo ya me cansé, soy pinochetista y creo que hay que dejar de ser tibio, dejar de ser amarillo. Y yo creo que no es malo el desafío, habrá que ver si es que se lo toman nomás. Yo creo que hay harto temor, hay harto susto a la diferencia, a marcar la diferencia, y eso no puede pasar en el contexto de partidos, colectividades que se dicen permanentemente ser muy democráticas. Ayer leía las declaraciones del senador Felipe Kast, que con un nivel de soberbia, de altanería, hace que un sector político como el que yo de verdad siento, esa alma que está instalada en Renovación Nacional, guarde silencio por temor a lo que se va a decir públicamente o a la imagen que se quiere proyectar. Y eso no puede pasar porque yo siento que la primera condena, por ejemplo, que nosotros debiéramos haber tenido y que me hace ruido porque no los veo hablando con la misma firmeza respecto a lo que hace la vereda del frente, es por ejemplo haber condenado firme y fuertemente, categóricamente, la visita del diputado Boric al señor Palma Salamanca con la diputada Orsini. Los vi en un silencio brutal, que me parece absolutamente cobarde al mismo tiempo, pero es súper fácil pegarle a los que son parte de tu mismo domicilio respecto a temas que son parte también de nuestra libertad. Y me quiero quedar con lo que plantea Gonzalo respecto a lo que genera también la declaración de la diputada Camila Flores en el contexto de un Consejo General donde además están nuestros dirigentes, nuestras bases, están las regiones instaladas en la única instancia y el Consejo. Y esa gente, de verdad, no es una exageración, hubo una evasión absoluta, porque cuando alguien se atreve a decir algo que a lo mejor no es muy popular decir en estos tiempos, la verdad es que es reconocido, genera liderazgo y genera respeto. Bueno, más allá de que yo no pienso... También es verdad, Fernando, que es distinto el público al que le hablan. Uno ve un cambio de discurso cuando le está hablando en la interna de un partido. A uno le habla a ese pequeño grupo de militantes. Muy pocos chilenos militan, quizás el 1% del país. Es más o menos el 1%.
Y a ese grupo, en el caso de RN, la UDI, no han podido captar mucha gente joven, más bien Evópoli capta joven, entonces hay gente mayor de 55 años que está involucrado en política, que probablemente participó y le tocó de cerca el golpe de Estado, el gobierno militar, entonces le están hablando a ese público. Puede hacer un símil con en Piñera en primera vuelta y en segunda, por ejemplo. También el discurso se modera un poco, depende al público que le estás hablando, pero efectivamente las militancias de los partidos tienden a ser más extremos en sus posturas, y obviamente porque lo que les tocó son personas involucradas en política. Entonces hay que ver cómo se enfrenta, pero yo creo que lo más importante de todo es que los partidos también se renuevan y puede entrar gente joven a militar a los partidos, y ese es el tremendo desafío nuestro como dirigentes políticos. Ya, Gonzalo. Qué entretenido, porque esto es como la derecha comportándose como la izquierda, atacándose entre sí, etcétera. Que es lo que Qué nosotros... bueno que lo reconoces, así se comporta la izquierda. Nosotros lo hacemos mucho y es muy malo, y nos ha traído muchas derrotas. Quiero poner algunos puntos, saludar a todos los auditores. Primero, creo que la frase más grave de Camila Flores esta semana no es la que dijo en el Consejo General, sino que es que los países serios estaban saliendo de la ONU. Porque esa frase es mentira. Y eso es una nueva situación de la política, en donde decir mentiras no trae costos necesariamente, sino que por el contrario trae beneficios, que es mucho más significativa sobre las nuevas formas de hacer política. La misma semana que el diputado Romero dice que somos el país con más SIDA en el mundo y que la gran mayoría de los inmigrantes vienen con SIDA. Fake news. Claro, la política de la fake news sin costo alguno y de hecho con bastantes beneficios. Lo segundo que yo quería decir es que junto con Araceli, muchas veces se dice... Tú dices que Urrutia tiene unas salidas de libreto. Y a mí me gusta decir, y esta frase la inventamos a propósito del ministro Varela, que no son salidas de libreto, sino que son leer el libreto, pero leerlo en voz alta. Y en una situación en que te están grabando, ¿ya? Entonces, ahí yo hago la primera pregunta, es, ¿cuándo la derecha chilena no fue pinochetista? Cuando a mí me hablan de un rebrote del pinochetismo, yo lo que veo es un freno a la tendencia de dejar de serlo. Pero en la derecha chilena, recordemos que Renovación Nacional y la UDI se inscriben en el CERVEL justamente para el plebiscito, para ir a defender a Pinochet, ¿ya? Entonces, yo creo que Araceli, Camila Flores, etcétera, están haciendo lo que están haciendo no es una nueva tendencia dentro de la derecha, sino que lo que están haciendo es evitar un giro hacia una tendencia que escondía su pasado pinochetista. Segundo, con respecto a las elecciones de la UDI, yo sí quisiera decir que hay un factor que no tiene que ver con el pinochetismo, con el fascismo, etcétera, sino que tiene que ver también con las características propias de Jacqueline Van Rysselberghe. Me da la impresión de que ahí se mezclan dos factores, porque hay diputados que sí son muy de derecha, por decirlo así, muy pinochetistas, que incluso tienen cercanía con José Antonio Kast, que están en contra de Jacqueline Van Rysselberghe por modos de conducirse que tiene. Bueno, la Pepa Hoffman salió con Kast Hoffman, por ejemplo. y estaba en contra de Jacqueline Van Rysselberghe. Y aquí yo quiero hacer el punto final. Yo creo que cuando se habla y se le da mucha prensa a esta nueva derecha en Chile, etcétera, yo creo que no es una nueva derecha, sino que es la derecha de siempre, que no está dispuesta a un giro o a un cambio de lo que había sido. Porque yo, cuando siempre pregunto, ¿pero cuál es la política de vivienda de José Antonio Kast? Es la actual. ¿Cuál es el sistema de pensiones? Por eso me gustó mucho que José Antonio Kast hiciera noticia con el tema del sistema de pensiones, porque justamente, ¿cuál es el sistema de pensiones ideal para José Antonio Kast? El actual, ¿ya? ¿Cuál es la relación que tendría que tener el Estado de Chile con los bancos de acuerdo a José Antonio Kast? El actual. Entonces, el Chile de José Antonio Kast es el Chile actual. Y lo que nosotros no tenemos que, y lo que nosotros como izquierda no tenemos que permitir, es decir que en realidad él estaría representando algo nuevo. Entonces, yo creo que esto hay que historizarlo un poco. Aquí había un neoliberalismo consensuado en Chile, con la política de los acuerdos, etcétera, en que hay un momento en que concertación y derecha aguan o entibiesen su diferencia, y aparecen movimientos sociales, Hidroaicén, movimiento estudiantil, lo más FP, que dicen Chile hay que cambiarlo radicalmente. Y eso tiene una expresión política 10 años después, 5 años después, que es el Frente Amplio. Y hay una reacción que dice, ¿sabe qué? Yo no quiero cambiarlo. Yo creo que este Chile es el Chile correcto, me gusta el presente, y ese es el surgimiento de esta nueva derecha. Pero José Antonio Kast es el típico militante de la UDI. No me digan que es una cosa como completamente nueva. Y el Chile que propone es el Chile actual. Quizás, Fernando, esa misma pregunta habría que hacérsela al Frente Amplio, al Partido Comunista, a la nueva mayoría. ¿Cuál es el Chile de Gonzalo Winter? ¿El de Allende? ¿El Chile que proponía que el Estado fuera monopolizador de la producción? El país donde había que hacer filas para comprar un kilo de pan. Entonces, Gabriel Boric lo dice honestamente, soy allendista,
Se lo he escuchado y lo dice honestamente y reconoce su posición. Pero quizás Matías Walker no, quizás uno que otro radical por ahí diría... Matías Walker era anti-Allende. No soy allendista, entonces... Por eso le hicieron un golpe También de estado. uno dice, el sistema actual tiene falencias, por supuesto. Todos pensamos que la AFP tienen que funcionar mejor, que la salud, que la dignidad, que el acceso a la vivienda, pero habría que ser ciego para no ver que en Chile el 73 habían 45% de pobres y el 97 habían 11% de pobres. Entonces, y quizás contrastar esas dos posiciones, es decir, si fuera Winter y Araceli de candidato presidencial, habría que decirle a la gente, ¿qué prefieren? ¿El modelo actual mejorado o el modelo de Allende? Y la gente tendría que ir y tendría que votar. Yo quiero responder la pregunta. Bueno, Gonzalo, dale. Yo soy un admirador profundo del presidente Allende y su visión política marcó mucho mi visión política. Sin embargo, el punto central es que creo que el programa de Allende está pensado en 1970. O está pensado en 1969, pero va a ser aplicado entre 1970 y 1975. Y hoy en día, lo que tenemos que hablar justamente es de cómo se aplican en el presente los ideales de justicia social. Cómo se aplica principalmente con tres temas que no pueden quedar de lado. Robótica, cambio climático, feminismo, que son temas que están más o menos fuera de esa visión antigua. ¿Y por qué quiero destacar cambio climático, que es fundamental? Porque el cambio climático es un problema que es estricta y esencialmente global. No hay forma de entenderlo alineado entre naciones. Entonces, cuando esta nueva derecha, que lo pongo entre comillas porque no me parece que tenga nada de nueva, sino que es la misma derecha de siempre, un poco más despercudida de los complejos, ¿ya?, está pretendiendo restablecer hacia las soberanías nacionales, ¿cierto?, lo que ellos mismos habían implementado como globalización capitalista, que cuando nosotros decimos, metámosle un poco de derechos humanos a la globalización capitalista, dicen, no, volvamos a las soberanías nacionales, ¿cierto? Lo que están negando es que el cambio climático es un problema de especie, y que por lo tanto, si no tenemos una política de globalización, de la mitigación de los efectos del cambio climático, entonces están dispuestos a la muerte de la especie. Y eso es muy grave y eso es un cinismo total. Y el factor Bolsonaro es fundamental porque me da la impresión que a la derecha las elecciones en Brasil le generaron un impacto total. No lo digo con burla, creo que por ejemplo en el año 59 la entrada de Fidel Castro a La Habana también generó un impacto brutal en el debate de las izquierdas chilenas, ¿ya? Pero el ministro de Bolsonaro dice que no existe el cambio climático. Aunque la primera visita de Fidel Castro después de triunfar fue a Nueva York, no fue efectivamente. A un país y ahí dijo la famosa frase, we are not communist, we are not communist, we are not communist. Después dijo... Y lo abrazaron, pero con los brazos abiertos. Después dijo que no sabía inglés. ¿Qué? Se Claro. confundió. Y después, pero lo que quiero plantear Sí, es que claro, yo le pregunto, cuando tú me dices, tú eres allendista, bueno, yo te digo, no se puede, el programa Allende no está el cambio climático. No existía. Cuando volvemos a ese pasado y a ese nacionalismo y a esa no a la globalización, porque ojo, que la derecha fue la que impulsó la globalización capitalista, y ahora que los migrantes migran porque el capital migró, ¿cierto? Dicen, espérate, cuando es con derechos humanos no. Mi pregunta es, si Bolsonaro dice que no existe el cambio climático, ¿la derecha chilena está de acuerdo con eso? Yo no. Yo no. Bueno, tú estuviste recién con el hijo ahí, pero ¿existe el cambio climático? Me han mandado Dímelo, 3 personas dímelo, tu por foto. favor, Mira que te ves bonita ahí. Araceli, Mira yo he que te ves visto que se bonita al están lado de la derritiendo- Camilita y de Yo he Ignacito. visto que se están derritiendo los glaciares y quiero saber si mis hijos van a poder conocer los glaciares o no. No, sabe que a mí me llama profundamente la atención esta izquierda que se dice tan renovada y tan acorde a los tiempos y no extemporánea. ¿Qué podría haber de malo? Se lo consulta uno a las personas que nos están escuchando. Esta es una cuestión no por intelectualidad, sino que por sentido común y por lógica. El reunirse con un diputado con amplia mayoría electo hace algunos meses en Brasil, hijo de un presidente de la República electo en democracia, de la que tanto hablan algunos sectores. ¿Qué podría haber de malo? ¿Qué podría ser ¿Quién dijo negativo eso? pensando? Es que hoy día yo no encuentro nada de malo. la connotación Pero nadie- negativa pero- que se le ha dado a esta reunión que se generó con el diputado brasilero y un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, pareciera que estamos a punto casi de encontrar una condena carcelaria. A mí no me pero parece. le está interpelando a gente de Chile Vamos. A mí no me parece. No estoy haciendo un análisis general. No estoy Yo no especificando mencioné la esa responsabilidad en nadie. Y a partir de lo mismo que tú has señalado, Gonzalo, respecto a cómo esta cercanía con Bolsonaro, o sea, es el presidente, les guste o no les guste, es el presidente electo en Brasil. Perdón, Y finalmente hoy necesito día hacer una aclaración, hay Araceli. Yo solo un pregunté trabajo si estaban de acuerdo con él en el tema del cambio climático, en nada más. términos de relaciones internacionales que tenemos que seguir fortaleciendo en el ámbito económico, social, cultural. O sea, yo creo que en esas cosas como ciudadanos de un mismo país no nos podemos perder, Gonzalo,
más allá de la diferencia ideológica que podamos tener. Y yo siento que estas cosas le hacen bien al país porque, como sea, Chile tiene que ser un interlocutor válido frente a Brasil. Habían parlamentarios representantes de zonas ganaderas vinculadas al mundo de la carne, del mundo productivo de la leche, y yo creo que esos temas son prioridades importantes, a lo mejor no acá en la metrópolis de Santiago, pero sí en lugares con características de ruralidad, con una visión económica y productiva que tiene que marcar una diferencia, y la relación con Brasil no va a ser importante, va a ser fundamental, y yo esas cosas las voy a defender hasta el final. Jorge, Fernando, quería poner un tema que me dejó tremendamente nervioso de la semana pasada en el Congreso. Votamos el reajuste al sector público y me han llegado muchas cartas, muchos mails. Cartas ya no llegan, muchos mails sobre el tema. Algunas llegan, las románticas todavía son por Llegan carta. románticas. Pero para que la gente entienda, y me abstuve de la votación. El Frente Amplio votó en contra o se abstuvo porque era poco, yo porque era mucho. Y ahora la explicación. El reajuste al sector público cuesta $1.800 millones, ese 3,5% que se le sube al billón de personas que trabaja para el Estado. Piñera ha dicho que con mucho esfuerzo va a pasar de crecer del 1,5 de Bachelet a 4, o sea, 2,5 más. Y cada punto de crecimiento en la economía son como $650 millones. Si Piñera lo logra, y increíblemente llegamos a crecer al 4%, toda esa recaudación fiscal extra, no se va a ir ni un peso a veredas, ni un peso a hospitales, ni un peso a nuevas carreteras. Todo se va a ir a financiar el reajuste del sector público. Todo el crecimiento de la recaudación fiscal. Entonces tenemos que entender de una vez por todas que si el aparato estatal sigue creciendo, al final vamos a terminar con las chaquetas amarillas, igual que en Francia, donde los impuestos ahogan a la gente. Y me han escrito muchos pymes, me han dicho, es increíble lo que le cuesta a un pyme pagar el IVA a fin de mes, pagar sus impuestos, transpira todo el mes, y los políticos levantando una mano reparten $500 millones para allá, 500 para allá, 1.800 para un reajuste. Entonces hay que tomarle el sentido a las cosas y el peso. Obviamente es más fácil. ¿Y qué te contesta el ministro de Hacienda o el presidente Piñera a esa crítica tuya? Bueno, que es muy difícil enfrentarse a los gremios y que lo normal sería que el sector público se reajustara según IPC automáticamente, no que estuviéramos en este tira y afloja todos los años, porque eso al final deteriora el sistema y lo hace muy difícil. Y el sector público ya tiene sueldos mucho más altos que el sector privado en muchos de sus estamentos, especialmente en los no profesionales. Entonces, al final... En la asesoría sí. No, me refiero al personal no profesional. Está muy bien pagado respecto al mercado. Entonces entendamos que cada vez que levantamos la mano y decimos sí al reajuste, sí a esto otro, nos estamos gastando toda la plata que de mayor recaudación que podríamos tener este año. Si es que el país crece al 4, decirle a los chilenos, no va a quedar un peso para hospitales porque todo va a subirle el sueldo al sector público. Pero perdona, es que eso es interesante. Los diputados no, por si acaso. ¿Qué presupuesto se le dio a salud en todo lo que tiene que ver con hospitales en este presupuesto nacional que discutieron ahí? No tengo la cifra, pero es como 11% más alto que el del año pasado. 11% más alto que el año pasado, entonces ¿cómo dices tú que no puede? Bueno, pero es que el país va a tener que endeudarse entonces, po. Bueno, pero los países se endeudan. Voy a tener que defender al gobierno. Pero llega un punto en que si los países se siguen endeudando, trae problemas, baja su calificación de riesgo. Sin duda, pero máquina, tú no puedes decir que no hay ni un peso para de plata salud fresca, de no endeudamiento, digamos. No, de donde sea, en una de esas se crece más, o en una de esas se hacen apretujes de otros lados. Sería maravilloso. El punto es que existe un presupuesto que le da una partida extra a salud simultáneamente a una partida extra a los funcionarios públicos y por lo tanto... Como todo presupuesto es una aspiración, una esperanza, y ese presupuesto se va cumpliendo mes a mes si es que no queda ninguna tendalada o si es que no hay un problema en la economía. Pero solo quería llamar la atención respecto a que el reajuste del sector público me parece excesivo y que el país va a llegar a un punto en que no va a poder soportar este millón de personas. ¿Qué cifra te parecería correcta? El IPC dijo. O sea, me encantaría subirle al 100% todo el mundo. Pues pero hay que cuadrar la caja fiscal. Si estamos teniendo una conversación. Que el IPC fuera automático, por ejemplo. Que fuera IPC. Que fuera por inflación, eso significa que tu dinero no pierde valor adquisitivo. Que de hecho algo que no se ha dicho es que con esta indicación que hace que no se reajuste a los parlamentarios, ni siquiera al IPC, es una forma de bajar el sueldo. Pierde valor tu plata. plata. Y algo que no lo hemos dicho en esos términos, pues una forma de bajar el sueldo poco, pero significa que el sueldo de los parlamentarios el próximo año
con él se pueden comprar menos cosas que las que se podían Y comprar es cuarta este vez año. que se hace en los Y últimos es cuarta, 5 por lo años. tanto, así que- en los últimos 4 años el sueldo de los diputados de alguna forma muy pequeña ha bajado. Sí. Oye, yo quiero hacer una pausa porque hagamos la pausa al tiro para tocar un tema largo. ¿Cuál? Ya se lo digo. No. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Increíble, ¿eh? Hora Clave. 9 de la mañana, 56 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías cierto. Con expectación se vive la interpelación al ministro Chadwick por Catrillanca. Música de canal de la Cámara de Diputados. ¡Comisiones! ¡Acción! ¡Interpélame! Chadwick. ¡Ausencias! Todo lo que ocurre está en tu canal. ¿El rating cómo anda? ¿Llega al 1? Sí, llega a los 1, 2 y hasta 4 de repente. No te creo. Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. Aló, buenas tardes. ¿Y buenas tardes, quién habla? Don Germán Chadwick, ¿cómo le va? Estoy muy ocupado. ¿Quién es? Somos sus amigos de Radio La Clave, el programa ¿Qué es qué? Lo llamamos para saludarlo. ¿Cómo estás? Interpelación de Andrés. Brillante. ¿Cómo lo has visto? Muy bien. Hasta muy sólido, muy sólido. Muy sólido. Si fuera fútbol, ¿Ya? ¿cuál sería el marcador? 6-0. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos Entretención. Somos la clave. La Navidad nos deja recuerdos eternos. Ven a Sheraton Santiago a disfrutar la magia de una cena navideña junto a tus seres queridos. Música en vivo y muchas sorpresas en Restaurante El Cid. Menú de 4 tiempos con especialidades de mar y tierra con fina selección de postres como complemento. O en Restaurante El Bohío. Buffet al aire libre con variedad de carnes grilladas, mariscos frescos, ceviches, ensaladas y postres. Vino y espumante incluido en Sheraton Santiago. Reservas al 22707-1111 o en sheraton.com/Santiago. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Usted puede estudiar fonoaudiología en la Facultad de Medicina, Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Lo preparan para desempeñarse en las unidades de cuidados intensivos y manejo del adulto mayor. Infórmese en becas.udd.cl. Universidad del Desarrollo, la Universidad del Futuro. Un buen vino y un excelente lugar son la fórmula perfecta de las noches en el restaurante El Cid de Sheraton Santiago. De lunes a sábado lo esperan con una nueva y exquisita carta con música en vivo los días viernes y sábado, y para los amantes del vino cada mes con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de su velada un momento inolvidable. Cena en El Cid de Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook. Mucho más. Somos opinión. Somos la clave. Estamos con el panel de los días lunes. Está Jorge Alessandri, está Gonzalo Winter, está Araceli Neuquén. Ya, yo voy a plantear el tema que muchas de las cosas que aparecen en la política de repente son causadas por otras razones. El que, por ejemplo, haya llegado una bancada toda de un mismo sector religioso en el terreno nacional, por ejemplo, la que se denomina la bancada evangélica. Yo parto, si yo fuera parte de esa bancada, por definición, quisiera ser parte del partido en el que estoy, pero también distinguirme como una bancada distinta a las otras personas, y por lo tanto uno entiende que salgan, digan las cosas en las que creen, aunque sean incluso algunas situaciones brutales, digamos, pero que se distinga. Y cuando hay problemas en la imagen, en la aprobación, en las encuestas, como lo han señalado tanto la última encuesta CEP como la última Academia de hoy día,
el impulso a tratar de individualizarse y salir del rebaño es mucho más potente, es mucho más fuerte, porque, entre otras cosas, los diputados y los parlamentarios y los senadores también, pero tienen más tiempo. Ustedes tienen elecciones cercanas. A partir del segundo año, el del 2019, hay un año, el 18, de instalación, hay un segundo año donde no tienen elecciones y el 2021 tienen elecciones de nuevo. Por lo tanto, darse a conocer, salir, tener individualidad que los distingan de uno y otro es muy potente. Entonces, eso incentiva que cuando las cosas no están muy bien a nivel grupal, salgan la gente individualmente. Especialmente con el sistema proporcional. Especialmente con el sistema poquitos proporcional. votos, porque en el binominal necesitabas un 25, entonces no podías dejar de lado tu partido madre. Pero ahora el camino propio es más rentable, por supuesto. Claro, y por lo tanto vamos a ver muchas expresiones de ese tipo en todos los partidos, de personas que se Fernando, individualizan mucho. ¿Es nuevo esto? ¿Es nuevo en qué sentido? A ver, déjame planteártelo como el más viejo de todos aquí. Por eso lo... No, pero está bien, el más viejo de todos. La llegada a la nueva democracia en el 90, y desde el 90 yo te diría hasta después del gobierno de Ricardo Lagos, era una cosa controlada básicamente por caciques antiguos. Y las personas que llegaban nuevas eran bien ordenaditos, o se postulaban, o eran personas raras, que venían de partidos raros. El Partido Humanista al principio tenía... Laura Rodríguez. Con Laura Rodríguez, que de repente desafió a todo el resto de los parlamentarios, en fin. Pero en general eran ordenados. No era demasiado noticia el que alguien fuera pasado a un tribunal de ética de adentro, porque no había muchas pasadas a tribunales de ética. No había tanta individualidad. Pero cuando cambia el sistema, tú tienes razón en eso, Jorge, cuando cambia el sistema y tenemos una elección donde tú puedes ganar con muy pocos votos y además tú tienes que ganarle a alguien de tu propio partido, a diferencia de antes, donde el sistema binominal, donde tú tenías que ganar a tu hermano, a tu compañero de coalición. Pero ahora tienes que hacer la pelea dentro del partido. Los impulsos por diferenciarte y salir adelante son mucho más fuertes. Y eso hace más difícil la conducción política desde el gobierno. Lógico, se ponen más rebeldes. Yo creo que ahí hay una diferencia respecto a estas figuraciones o estos liderazgos, estas voces que se alzan y que son más naturales, y algunas que son recontra forzosas o forzadas. Hay algunos que sí marcan una diferencia, y nos pasa, por ejemplo, en Renovación Nacional con la bancada cristiana proveniente del mundo evangélico, que ellos naturalmente marcan una diferencia en términos de formación educacional, familiar, en fin, valórica, y eso es absolutamente creíble. Cuando hay personas que quieren una figuración absolutamente forzosa, de pronto lo que pasa y lo que yo he visto es que salen a hablar de otros, a cuestionar y a criticar a otros, porque hay poco en el sustento del trabajo parlamentario que quieren desarrollar o que la gente les reconoce. Y otra diferencia importante, creo yo, es lo que pasa en regiones respecto a lo que pasa en el contexto de la región metropolitana. Uno ve que los temas de aquí, por ejemplo, no son los mismos temas que yo tengo que abordar en la región. Mi reconocimiento en la zona, en una región de características extremas, va por un riel súper distinto, que tiene que ver con que la gente quiere, además de que su parlamentario tenga una vitrina, una tribuna pública en medios nacionales, al mismo tiempo tenga la capacidad de marcar presencia, estar en terreno, en contacto con la gente, y en eso uno no se puede perder. Y yo creo que sí hay parlamentarios que en eso se pierden. Pero dime una cosa, Araceli. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero también entiendo que debe haber sido bastante novedoso e impactante que cuando el presidente Piñera promulga la ley de identidad de género, desde la bancada evangélica lo acusan de traidor. No solo a la bancada evangélica, yo voté en contra del proyecto. Y la verdad es que lo trataste de traidor, que no te escuché por lo menos que haya salido. Y la verdad es que si me calificaron de traidora, me da lo mismo que un parlamentario lo haga. A Piñera decían. Le decían que era traidor Piñera por haber presentado. Bueno, yo creo que hay, yo no quiero calificar al presidente de la República en el respeto que corresponde para cualquier mandatario de traidor. Yo de verdad no lo escuché. Yo lo que sí he sentido desde la bancada cristiana es que acá hay proyectos e iniciativas legislativas que jamás estuvieron contempladas en el plan presidencial de gobierno del presidente. Y eso sí es real, y no solamente lo dice la gente que viene del mundo evangélico, sino que también personas que a lo mejor estamos más desvinculadas de aquello, pero que hemos tenido la oportunidad de compartir, y además de tener el apoyo del mundo evangélico, de las iglesias, y que hoy día se sienten absolutamente defraudadas y decepcionadas. La verdad es que uno
no es fácil decirle que no a un ministro de Estado frente a temas como este, pero la verdad es que la presión política que hubo respecto a este proyecto fue brutal. Me imagino cómo habrá sido con la bancada y cristiana. Ahora, otro punto importante también respecto a cómo se marca la diferencia con las figuraciones y los liderazgos, yo creo que hoy día pasa algo que antes no pasaba, y que es esta era tecnológica, esta era digital, donde todo es la red social, donde ya el papel ya tiene un valor distinto respecto a lo que significa que después de que alguien emite una declaración, la red social se mueve de una manera pero impresionante. Yo creo que eso sí es una diferencia. Imagínate que en una pura red social, Twitter, apareciste 6 veces nombrada como que venía al programa. ¿Cómo no va a ser? Yo vuelvo a insistir y le hago un reconocimiento especial al equipo de comunicación y Renovación Nacional que nos están escuchando. Yo les agradezco. Un comentario a tu pregunta. Yo quisiera, claro, esto ya es más de análisis, no de trinchera. Sí, efectivamente, a mí me encanta ver videos de cómo era la política en los 90 y los tipos salían de una sala y los voceros de los partidos, e incluso el vocero de gobierno, leían una hoja. Sí. Y leían una hoja en que nadie se salía del libreto, era igual que no había nada polémico. Pero Gonzalo, déjame apuntalar eso. Es igual como era la forma de resolver conflictos en las empresas en la misma época. Claro, ¿qué es lo que se hacía? Se había una conferencia de prensa y una versión oficial. Protocolo de acuerdo. Exacto, y una versión oficial. Claro, déjame hacer el punto. Y todo súper moderado. Este era un país pero muy, muy, muy hipócrita en los años 90 además. Nadie le decía al otro lo que estaba pensando. Eso no hemos cambiado. Y uno tenía que... Pero hay un poquito más de cosas más explícitas. Lo segundo que es importante, la bancada evangélica debe existir en el Congreso, porque hoy día la cantidad de chilenos que se identifican con el cristianismo no católico, porque es una gama amplísima desde lo pentecostal, etcétera, bordea el 14, 15 hasta 16%. Por lo tanto, es necesario que exista. Ahora, ¿qué cosas sí yo quiero relevar para responder la pregunta ya directamente? Hay una instalación de los códigos televisivos en la política, ¿ya? En donde la enemistad entre dos personas que se enfrentan, se reconcilian, etcétera, muy a la versión reality, ¿ya? Sí, así como el diputado Celis con... Claro, en donde la pelea de ideas es completamente intrascendente. Nunca nadie ha visto una buena película que se trate de dos ideas peleando. Se tiene que tratar de dos personajes que tienen características estrictamente humanas. Y lo último es que nosotros lo hemos vivido mucho dentro del Frente Amplio, es que la necesidad de ser líder y de posicionarte como un líder tiene que ser en contraposición a quien estaba liderando. Entonces nosotros lo vivimos en el Frente Amplio, que el día que fundamos el Frente Amplio, los más viejos que se sumaron dijeron: el problema del Frente Amplio es que son muy jóvenes. Los que tenían 20, 25, era que la generación que tenemos 30, éramos muy viejos. Los que venían de regiones, lo primero que dijeron, el problema es que Boric y Jackson son centralistas, ¿ya? Y dijeron, el problema es que Boric y Jackson están parlamentarizando la cuestión. Entonces... y después ya llegó Mayol, ¿cierto? Que fue como el rey de hacer noticia en torno a hacer todo lo contrario siempre que está haciendo la coalición, ¿ya? Y lo hizo bien, además, lo hizo astutamente, porque además él es entretenido, es un buen analista, etcétera. Y eso es una cuestión como bien peligrosa, porque no te permite, justamente como lo decían ustedes, tener liderazgos audaces, porque siempre le está saliendo otro a pegar. Pero yo creo que lo verdaderamente novedoso es que la derecha se había demorado en tener esta gente que le esté como pegando al presidente, y hoy día los vemos que efectivamente Piñera baja un punto y salen todos a criticar al gobierno, Piñera sube un punto y van toda la moneda como a felicitarlo. Y eso a mí me ha llamado harto la atención. Hoy día se cumple un año del triunfo en segunda vuelta de Piñera. Bueno recordarlo, porque exactamente un día como hoy, hace un año atrás, y por eso el presidente va a hacer una reunión hoy día con parlamentarios de Chile Vamos para celebrar ese segundo triunfo en su segundo gobierno. ¿Te puedo hacer un comentario sobre ese día que reafirma mi hipótesis sobre la derecha? Lo que la gente gritaba en la calle, yo vi el discurso de Piñera entero, y había un grito que me llamó mucho la atención, que decían: Chile se salvó. Sí. Chile se salvó. Claro, era Chilezuela o... Pero lo interesante es que cuando... ¿De Guillé o de Bachelet? Cuando una coalición toma el poder y saca a la que estaba, generalmente lo que uno se imaginaría a nivel mundial es que plantea que viene una situación distinta. Y lo que los piñeristas, emocionados por su legítimo triunfo, gritan en las calles es: Chile se salvó. Es decir, es justamente conservar el Chile actual lo que se quiere. Y por lo tanto, explicarle a la gente que esta nueva derecha no viene a plantear una nueva forma de vida, sino que lo que viene a plantear es la conservación de la que actualmente tenemos. Araceli.
No, yo creo que en todos los sectores, y pasa transversalmente, de pronto se confunden las lealtades con la obsecuencia. Y me recojo lo que planteaba Gonzalo respecto a lo que califica permanentemente de traición, de deslealtad, de cuando el presidente baja un punto, nadie está con él. Eso yo no lo veo así. Yo siento que muy de la mano de una buena gestión presidencial tiene que ir la autocrítica del mismo gestor, del mismo sector. Muchas veces lo criticable y cuestionable, claro, que no sea en la prensa, que sean instancias internas, pero cuando se agotan esas instancias internas, para que se mejoren y se reviertan equivocaciones, para enmendar el rumbo, tiene que generarse la autocrítica. No podemos decir todo el rato que las cosas se hacen bien cuando hay compromisos que no estaban incorporados o acciones que hoy día políticas que se están realizando que no estaban incorporadas en el programa presidencial. ¿Cómo no señalárselo al presidente en el cariño que le tenemos, pero al mismo tiempo en el compromiso que tenemos de que nuestra coalición, de que nuestro conglomerado, que creemos fervientemente es una opción importante de gobernabilidad para la gente, se pueda proyectar más allá de los 4 años el presidente? Yo creo que ahí hay un compromiso de verdad de lealtad, porque lo otro es guardar silencio frente al temor o frente a lo que se va a decir o frente al miedo que significa cuestionar la figura del presidente de la República, que yo creo que muchas veces es súper necesario, y yo he encontrado la nobleza en el presidente para muchas veces rescatar y recepcionar muchas de esas críticas. Oye, yo planteé la cuestión de las encuestas porque no solamente porque provoca este desconcierto interno, digámoslo así, con todas sus letras. Estamos hablando en un contexto donde no existe la oposición en términos de... No, la oposición en ninguna encuesta capitaliza lo que pierde el gobierno. Y eso es un hecho sumamente importante, porque teóricamente, si fuera esto una suma cero, lo que alguien pierde lo gana otro. Pero no es así. Hay una si tú quieres, detrimento en términos apreciativos de la política en general y en particular la del gobierno, que ha bajado, y el presidente por eso, yo creo, se pone nervioso, sale a hablar 3 veces en un mismo día. Claro, quiere mantener el tema. Abre flancos de una manera absolutamente irracional que yo no lo pude entender. Yo nunca pude entender cómo en medio de la situación de Carabineros y de la situación de los militares después de las filtraciones de las cosas, donde se te arman 2 forados gigantescos con la Fuerza Armada, él voluntariamente abre un forado con la Fuerza Aérea acusándolos del gasto en la inauguración, lo que da pábulo para que el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea pero lo haga papilla gratis en los medios de comunicación, incluyendo el programa mío, porque dice, ¿de qué está hablando? Si yo le entregué una Fuerza Aérea que tenía mucho más aviones, fue el gasto mucho más grande que y nunca me dijo nada. Si lo que necesita decir lo dice para callado al comandante jefe como una orden del superior, tal cual como ocurre, ¿qué es esto y agrega el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Ortega, dice, Ricardo Ortega, y así lo dice, como a Piñera lo preocupan las encuestas, baja 2 puntos y tiene que buscar a alguien y nos da a nosotros porque nosotros no lo peleamos. Yo lo encontré de las cosas más impresionantes que había no pueden defenderse. Que había visto en términos de conversación pública. Salió súper pacallado, algunos más, unos menos. Pero eso refleja de alguna manera una situación que no a este año que ya tenemos, hasta este fin de año que se tiene en el gobierno, no estaba para nada, creo yo, contemplado una situación como esta. A ver qué pasa si no resultan las cosas porque nosotros dijimos en campaña que el gobierno Bachelet era el responsable de la caída y que la guerra comercial entre Chile entre China y Estados Unidos no iba a tener gran repercusión. Se lo escuché a Felipe Larraín. Y ahora resulta que tiene mucha repercusión la guerra, no te resultan las cosas. Si que hayan subido en crecimiento en numérico, la gente dice en las encuestas propias, incluso de ellos, que no lo sienten, se te viene abajo la política, una de las políticas más interesantes que había presentado el presidente Piñera, que era la política de armar comisiones sobre determinados temas. La Araucanía era central, el ministro Alfredo Moreno metió un potentazo programa Impulsa, y hoy día no tenéis quién se te venga a sentar a la mesa. Entonces, hay una situación, ¿cómo se ve? Ahora, efectivamente, sí, ha sido difícil la partida y la gente espera de un gobierno de centro-derecha, espera crecimiento, creación de empleo, orden público, ciertas cosas básicas que le piden. Y efectivamente, la situación en que recibimos el país
fue mucho peor de lo que esperábamos. El mismo Felipe Larraín en abril da una entrevista y habla de los problemas presupuestarios y el hoyo en que estaba inmerso el país y una reforma mal hecha, laboral, tributaria, no se deshace porque tú cambias quién está sentado en el Salón Azul de la Moneda, ni porque el ministro de Hacienda tiene más experiencia o menos o más aprobación ciudadana. Es muy difícil. Esto igual cuando uno recibe una empresa quebrada o cuando recibe una casa que está en malas condiciones, esto se demora. Y en 8 meses yo creo que no ha sido suficiente, pero sí reconozco que hubo problema de sobreexpectativa. Jorge, ¿te puedo hacer un pero comentario? Yo le daría un poco más de tiempo. Yo sé que se acusa mucho a la campaña de Piñera de haber generado sobreexpectativa, pero yo le agregaría otro factor, que las es campañas en general las producen, yo creo. Durante el gobierno de Bachelet fue el sector de Chile Vamos el que insistió con mucha profundidad, con mucha energía, que el crecimiento económico y el empleo dependían prácticamente de las destrezas del presidente de la República. Y eliminaron toda clase de otros factores. Y incluso, no lo ando trayendo porque no sabía que íbamos a tocar este tema, pero estuvimos analizando con mi equipo una serie encontramos recortes de prensa de voceros de Chile Vamos, explicando por qué la baja en el crecimiento económico durante el gobierno de Bachelet eran estrictamente culpa internas, de Bachelet. No, yo cuento una que fue la guerra comercial. Es más que razones internas, es la destreza del presidente de la República, se mide el crecimiento económico. Y es cuando vuelve Piñera, claro, y en ese contexto es que dicen, bueno, que el multimillonario que sabe hacer plata vuelva a gobernar, ¿ya? Y vuelve a gobernar y dice, no, mira, es que la economía es mucho más compleja. Ah, ¿sabe qué? Yo sabía que era mucho más compleja. Por eso se demora 5 años la gente en estudiarla en la universidad. Pero fueron ellos los que nos habían dicho que no era tan compleja. ¿A alguien le cabe duda? Que si la presidenta era poco hábil como Bachelet, se caía. Que si el presidente era hábil como Piñera... ¿A alguien le cabe alguna duda de que el equipo económico de Bachelet no fue el mejor para Chile en el periodo 2014-2018? Que las reformas que presentó al final terminaron resultando no las mejores para Chile en el periodo 14-18. Eso no le cabe duda a nadie. Más que a la presidenta, el equipo, el programa de gobierno. Yo te diría, depende de la reforma. Me gustaría hacer un análisis más tributaria, laboral. No resultaron, el país se chantó, la inversión se chantó, el crecimiento se chantó, y al final eso la gente lo vio en su vida diaria, y por eso la votación de Piñera. Yo estoy de acuerdo contigo. Dar vuelta al barco... Esto es como el Titanic, tú te pones al timón, pero no puedes dar vuelta a 90 grados porque se da vuelta. Ha sido difícil poner el barco en marcha de nuevo. Por supuesto que sí, pero es mucho más... La gente se mueve por expectativas en la economía. Más allá de que tú estés ganando lo mismo, tengas las mismas 20.000 pesos en el bolsillo, si tú crees que te van a ascender en la pega o si tú crees que tu país va a andar mejor, te vas a atrever a gastar y a endeudarte. Y las expectativas en el gobierno anterior estaban destrozadas. Ya, pero Jorge, hay ciertas cosas que marcan determinadas expectativas. Por ejemplo, que el presidente decidiera no bajarle impuesto a las empresas generó el título instantáneo al día siguiente de que eso era un error, que eso iba a generar acá, y aparecen las primeras críticas del mundo empresarial. Y se había insinuado en campaña, además, bajarlo. Exactamente, se había dicho que era en campaña. Eso en términos de lo directamente más rápido que era una cosa que estaba al resorte del Ejecutivo muy rápidamente. Después no se ha podido dar la reactivación que quería el presidente y su equipo, que suponía que podía otorgarse. Y ahí viene el problema quizás que plantea Gonzalo, que es que uno no puede hacer abstracción de que uno estaba llegando en un mar de palabras, de frases, de imputaciones, de situaciones, de gestos. Con los niveles de apertura que tiene la economía chilena. Que hacía decir, mira, ustedes todo está fallando porque es incompetencia, porque son pencas para la cosa. No, más que eso, ideas distintas, nomás. Ideas antiguas, ideas que no han funcionado, ideas que sobreendeudan el Estado, donde el Estado te da todas las soluciones. Una cosa que cambió drásticamente. En el gobierno de Bachelet, el que creaba empleo con fuerza era el sector público. ¿Qué significa eso? Engrosar las cantidades de personal que trabaja para el Estado. El sector privado estaba parado en la creación de empleo. Hoy día, 8 meses después, eso se revirtió. Es el sector privado el que está creando empleo y el sector público se frenó y no siguió siendo una caja pagadora de favores políticos ni de operadores políticos. Ese fue un cambio directo. Y a la economía le conviene que se creen empleos buenos, con contratos, con cotizaciones previsionales, y ojalá en el sector privado, porque de lo contrario, en el sector público es sacar de un bolsillo para meterle a otro, te lo terminas gastando todo igual. Araceli.
No, digo, esa es la diferencia porque al final del día se habla mucho de la estabilidad en materia de empleabilidad, pero en el caso de las regiones, por ejemplo, que de repente los índices son bastante menores, es una realidad bastante mentirosa porque lo que había era mucho de empleo transitorio, mucho de empleo y recursos vinculados, por ejemplo, a los planes de mejoramiento urbano, que sabemos que son absolutamente estacionales, pero empleo de calidad, que estén absolutamente formalizados, donde la gente realmente sienta algo que tiene que ver con lo emocional, incluso que es la estabilidad y la seguridad económica para su familia, eso no existía. Yo siento que efectivamente siempre hay una expectativa desde lo económico mucho mayor en representantes de la centro derecha. Eso tampoco lo quiero negativizar, eso también tiene que ver porque el por qué somos hoy día una opción de gobernabilidad, pero como lo planteaba Jorge, hay cosas que en 7 meses no se pueden cambiar de un día para otro pensando en la falencia, la deficiencia en términos de gestión desde el gabinete económico que tuvo la expresidenta Michelle Bachelet. Fernando, como estamos terminando, ¿te puedo hacer un comentario sobre una noticia de la semana que, aparte? La de Florcita Motuacay en la vida. No, el tema de la interpelación al ministro Chadwick, que creo que pasó algo relevante en la interpelación, que es que la interpeladora y el interpelado mostraron en alguna parte del diálogo con mucha claridad la diferencia de visión que tienen con respecto a la forma en que debe producirse este diálogo, que entiendo que estamos todos de acuerdo. Quiero ser muy claro, no voy a hablar del pueblo mapuche en su totalidad, porque si no, Araceli sé que se va a molestar mucho conmigo, como lo ha hecho otras veces, pero hay un sector del pueblo mapuche, principalmente concentrado en las provincias de Arauco, Cautín y Malleco, ¿cierto? Y en la metropolitana también, gente que tiene vínculos con principalmente esas tres, que es parte de lo que ellos denominan el movimiento mapuche, ¿ya? Que se entiende a sí mismo como una nación. Y ahí el ministro Chadwick fue muy claro, que él no entendía al pueblo mapuche como una nación, sino como una cultura que era parte de la nación chilena. A diferencia de la diputada Nullado, que planteó, no, el pueblo mapuche es una nación. Y quiero plantear ahí dos cosas como importantes que van a pasar. Viene el tema del reconocimiento constitucional al pueblo mapuche, que la inmensa mayoría de quienes no vivimos este conflicto entre ese sector del pueblo mapuche y el Estado de Chile, lo entendemos como un avance en ese diálogo. Y yo creo que con ese sector no es ningún avance en el sentido de que ellos tampoco reconocen al Estado de Chile. Por lo tanto, el reconocimiento constitucional al pueblo mapuche en tanto nación, aquí primero va a ser en tanto cultura, tendría que ser en tanto nación, y además que, y esto es súper importante, todos nosotros hemos tenido algún conflicto con alguien y hemos encontrado la forma de resolverlo. Viene al final del proceso de conversación, diálogo, negociación, yo te doy, tú me das, etcétera. ¿Qué plantean estos sectores? Lo que plantean, yo creo que si uno hace un análisis, son 3 puntos, los centrales, que son realmente peludos para la mentalidad chilena. No a la celulosa, devolución de tierra y establecimiento de alguna especie de control territorial de acuerdo a la estructura tradicional mapuche. Ninguna de esas 3 cosas está en este reconocimiento constitucional. Por lo tanto, alertar al país de que cuando venga esa noticia del reconocimiento constitucional, nadie se pase la película de que eso es un avance con ese sector. Y con respecto a eso mismo, creo que hay dos otras noticias súper importantes en la semana. Las declaraciones de Hermes Soto, que se pega un nunca más muy fuerte. Muy fuerte, y yo lo reconozco en Hermes Soto. Dejemos de mentir. Entonces, cuando vienen ciertos personajes de la derecha que nos dicen a nosotros, ustedes dejen de atacar a carabineros, yo les decía, no, mire, yo le hago un reconocimiento y un homenaje aquí a todos los carabineros honestos del país, pero de que hubo carabineros que mienten y que roban, digamos, está absolutamente comprobado en los tribunales de justicia, y eso no lo inventé yo. Y la otra es la de Aucán Huilcamán, que Aucán Huilcamán plantea que se va a establecer un gobierno autónomo mapuche que va a ir a buscar reconocimiento internacional. ¡Ojo! Porque eso va completamente por fuera del trabajo que estaba realizando Moreno. Bueno, ¿y a alguien le sorprende? Yo creo que finalmente es lo que se veía venir en esta falta de capacidad de diálogo, de establecer diálogo. Mucho se habla del diálogo, pero poco se practica. Y la verdad es que yo quiero reforzar solo algo más que ha sido también una prioridad para el gobierno previa consulta indígena, que tiene que ver con la representatividad del mundo indígena y de los pueblos originarios en el Congreso Nacional. Ahí está la discusión finalmente, no sé cómo resultará de si es escaño reservado o si es por ley de cuota, como hoy día existe en el plano femenino, y por eso hoy día, bien por la participación femenina que existe en el Congreso. Pero yo quiero volver a reforzar, aunque suene majadero y aunque no guste, pero hay muchos mapuches o gente vinculada al mundo mapuche que creemos en una sociedad de mérito donde las cuotas
Hoy día yo creo que el Congreso Nacional, más allá de que pueda gustar o no gustar quienes lo representan, es la diversidad de Chile, es la democracia de nuestro país, y finalmente en esa línea yo espero que mañana se visualice al pueblo mapuche como un pueblo trabajador, emprendedor, donde nos podemos ganar un espacio en la vida pública y política del país en base a esfuerzo, trabajo, mérito. Y yo siento que no nos están visualizando de esa manera. Si hemos logrado llegar 2 mujeres de origen indígena al Parlamento, una representante de distintos sectores políticos, cada una de nosotras, yo creo que es súper legítimo también que quienes quieran llegar a esta instancia para tener una voz potente dentro del Congreso Nacional, especialmente para algunos que marcamos una diferencia, porque yo soy una de las mapuches que cree en un sentido y tiene una visión de patria y de nación. Y estoy muy de acuerdo con lo que hoy día está orientando el gobierno en materias de políticas públicas para fortalecer a los pueblos originarios. Entonces, yo siento que esa voz es la que no estaba instalada. Sí, cuesta, hay un costo, sí, efectivamente, pero después de muchas semanas en el contexto de esta discusión que hoy día está absolutamente ideologizada, también hay que reconocerlo, yo veo que representamos a una voz que estaba absolutamente silenciada, muchas comunidades indígenas que cargaban la mochila del silencio, y eso no puede ser en una sociedad que queremos construir, que está vinculada a la democracia, al respeto a la diferencia y a la tolerancia. Así que yo creo que hay proyectos que se van a ingresar prontamente en este ámbito que van a ser muy potentes y poderosos para Chile. Si comunidades indígenas que pertenecen a sectores de izquierda no lo entienden, yo creo que el único que pierde es el pueblo mapuche. No le imputes decir sectores de izquierda. Es así, Gonzalo, y uno lo ve y lo vive en el día a día. Yo quisiera destacar lo que está haciendo Alfredo Moreno. Por 30 años, la única mirada de la Araucanía fue mirada de orden público, mirada punitiva, mirada de poner más carabineros. Por primera vez nos centramos en el punto más doloroso, que es la región más pobre de Chile, con menos empleo. Y Moreno dice, está bien, hay una parte que será de orden, pero hay otra muy importante, que es traer gente que invierta aquí, que dé empleo, que le dé oportunidades. Y sin oportunidades, la región va a terminar hundiéndose por completo. Y esa mirada me produjo mucha satisfacción, y creo que hay que apoyar a Moreno en eso y darle mucha fuerza también en Compromiso País y en sus otros temas, pero creo que esa mirada distinta... ¿Te puedo complementar algo de acuerdo contigo? Un aviso también a la gente de lo que fue la concertación, que ahora plantea, espantada, que la visión del gobierno sea policial en la Araucanía, que la visión policial del conflicto en la Araucanía la instaló la concertación con mucha fuerza. Jorge Burgos llegó a la Araucanía cual sheriff, escopeta en mano, y cuando Anacleto Angelini se hizo de 1.300.000 tierras en la Araucanía para hacer monocultivo de pino que destruye el territorio y erosiona la tierra, Ricardo Lagos, su respuesta fue hacerse amigo de él. ¿Y tú tenías la expectativa, Gonzalo, respecto a que la democracia cristiana tenía hoy día algún dejo de consecuencia y algún dejo de credibilidad en la opinión pública? No, yo quiero ser muy claro con eso, que cuando alguien de la concertación dice sin autocrítica, uy, la derecha tiene una visión policial de la Araucanía, no sean barzas. Estamos en Navidad y todos los chilenos tenemos un pino en la casa, y Winter critica los pinos justo en diciembre, pero bueno. El monocultivo de pino con 2 millones de hectáreas está destruyendo. Tenemos que le damos gracias a Araceli Neuquén. Déjame mirarme por ahí. Es que estoy viendo para dónde son las vacaciones. No, esto es el Hotel Sheraton. Gracias a Jorge Alessandri y gracias también a Gonzalo Winter. Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los que hay en la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago en muy pocos, a pasos del cerro, en un entorno inigualable y en una vista increíble. La mejor música en vivo la esperan los días martes y jueves. Y los miércoles las últimas tendencias de la moda desfilando al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.